hay digamos, hay varios que no estaban al tanto. Así que también para presentar un poco el trabajo de ustedes. Esperen que me está preguntando. Ahí está. Te Para extraño, presentarles el Sandra. trabajo. Hace como 2 años que no te veo. ¿Cuánto Que no hace te que no veo nos de verdad. vemos? Bueno, yo también les re extraño. O sea, extraño el espacio, a ustedes, o sea, nada. Tremendo eso. La otra vez no me acuerdo con quién hablábamos de lo bien que la pasábamos en esas excursiones. Bueno, falta menos. Falta menos, ¿no? Bueno, esperamos hasta y 5, son y 3. Esperamos 2 minutitos y arrancamos. Seguramente después se van a ir sumando compañeros. O sea, el público más... el grueso del público es gente que está haciendo la diplomatura. Juan y Aimé. Bárbaro. Y es de distintos lugares del país. O sea, tenemos mucha gente del conurbano, alguna gente de capital, y una cantidad importante de gente de ciudades del interior. ¿Y San es el primer año este o el segundo? Ya no me acuerdo de... El primero. Es el primero. Nosotros empezamos en marzo, ¿no, Caro? Marzo arrancó la diplo. Es una diplo anual. Buenísimo. Está buenísimo que... Porque bueno, hace un par de años también, creo que fue el primer año, fue el previo a la pandemia, que se armó la de la UNA. Me parece que ellos arrancaron en 2019, si no me equivoco. Me parece que ellos ya están por el tercero, ¿eh? Me parece que en 2018 arrancaron, ¿o no? Sí, uno de esos 2 años, como que fue muy reciente antes de todo esto. Yo me acuerdo haber ido a la charla de inauguración que vino Yuka Ferreira. Mira, sí, yo vi el año pasado la inauguración justamente porque como era virtual se podía hacer eso, con Víctor Beach. Ah, sí, yo no la vi, pero vi que lo habían organizado. Sí. Sí. Esa la participé, pero de manera virtual. Me hace pensar en todas cosas que no... Bueno, que eso como que son muy nuevas en el ámbito de la formación, que antes no existía. Sí, también que las universidades empiecen a ocuparse, ¿no? De un poco de eso. También eso es interesante. Sí, a sistematizar un laburo en el que, bueno, ya después intercambiaremos opiniones, pero en el que cada uno llegó eso, como docente, como artista, como trabajador social, como periodista, como de formas muy distintas. Y a mí cuando yo empecé un poco a trabajar sobre todo de esto, me acordaba que mi primera experiencia docente, o sea, cuando yo hice la carrera, que hice una carrera de artes, tuve como estudiantes de una materia estudiantes de la misma carrera que había estudiado yo, que se llamaba Estudios Teatrales, pero también estudiantes de una carrera que se llamaba Mediación Cultural. Ah, mira. Así que eso, después me gustó y volver a encontrar. Qué bueno. Y hay Sí, gente eso en el recorrido. Se empieza a profesionalizar. Bueno, si les parece, Agustín, arrancamos. perdón, Agustín, vos estabas venías con lo que hacían con Sandra, ¿no? Con una especie de escuela de espectadores que iban al teatro, ¿no viste un par de veces? Sí. Agustín Blanco. En cara conocida. Sí, sin barba. Obvio. Sos amigo de Belén Bordón, ¿no? ¿De José Cepaz? Se mantiene en la incógnita. No, porque Agustín usa el chat. Ok. Está bien. Hay otro anteojito que yo de General Sarmiento que yo me encontré hace poco, pero no sé el nombre. Es un chico que tiene, quizás más grande que vos, Agustín, que tiene rulos y el pelo un poco entrecano y que hace títeres. Okay. Yo me acuerdo mucho, tengo muchas mucha memoria fotográfica de caras de que veo en el teatro, y después te quedan todos una especie
de memotest desordenado. Sí. Aimé, puede ser que te hayas encontrado puede ser que sea Gastón Guerra, de la UNF. Que está haciendo el seminario, que hizo el seminario de accesibilidad. Puede ser, sí, puede ser. Yo me anoté, pero quedé afuera. Yo lo quería hacer a la accesibilidad. Me dejaron afuera por el cupo federal. Puede ser, por el cupo diversidad, que sí, caray, que respetar. Sí, o sea, me quedé afuera. Quería hacerlo, sí, pero bueno, supongo que lo van a replicar, no voy a tener oportunidad. Sí, estuvo buenísimo, gente, sí. Arrancamos, yo voy a ser la encargada de hacer la presentación, yo me parece que ahora ya somos un numerito, voy a empezar a hacer la presentación y luego Brenda se va a sumar con algunas preguntas como para arrancar, y luego se acuerda Juan, ahí está mandando mensajes, como para arrancar algunas preguntas y bueno, después damos un tiempo de intercambio. Bueno, para quienes no les conocen, nuestros invitados de esta entrevista de hoy son Juan Pablo Gómez y Aimé Pancera. Ellos forman parte del equipo de, acá ayúdenme ustedes, de gestión de públicos y de educación, porque hay están como las dos áreas, ¿no? Del querido Teatro Cervantes, de nuestro Teatro Nacional. Y bueno, ellos son los encargados de hacer el trabajo de mediación, lo que en el contexto del Cervantes se llama mediación, que es el trabajo de conversación con grupos de espectadores después de la función. Tienen así como unas tareas muy especiales que les hacen las caras visibles, digamos, ¿no? de esas áreas. Son las caras que más vemos y por eso también tanto Aimé como Juan se acuerdan de nuestras caras porque nos han visto muchas veces asistir a esas funciones y bueno, después participar de la charla que se suele hacer con posterioridad. Ellos después nos van a contar bien en qué consisten estas dos áreas que mencioné recién. Y les voy a dar algunos datos más generales de ambos. Aimé es docente, es investigadora, es mediadora cultural, trabajó en el ámbito de las artes escénicas en Francia y en España. Aimé, yo no sabía que habías tenido esas experiencias, después capaz podés contar un poco eso, y se dedica a la educación artística y a la investigación en el desarrollo de públicos culturales. Y actualmente trabaja en el Cervantes, y está terminando su maestría en Sociología de la Cultura. Mira, ahí tenés algo en común con Brenda también la está terminando, y Análisis Cultural en la Universidad Nacional de San Martín, y tiene una tesis sobre el uso y la apropiación de políticas culturales de descentralización cultural destinadas a sectores populares. O sea, tu investigación va por ese lado. Juan Pablo es director teatral, dramaturgo, actualmente está trabajando como mediador y coordinador pedagógico del área de educación en el Teatro Nacional Cervantes. Se inició en la actividad escénica como acróbata en espectáculos de circo y actor de teatro físico. Ha colaborado con diferentes artistas y compañías como dramaturgista, asistente de dirección, tour manager en festivales de Europa, América, Asia y Australia. Y escribió y dirigió muchos espectáculos, muchísimos, nombro algunos. Un hueco, la nombro porque amo esa obra. Los Pactos, Pruebas y Error. Bueno, a ver, con Marina Otero, Recordar 30 años para vivir 65 minutos, un espectáculo hermoso también. Y lo último que yo vi fue un espectáculo dirigido por Juan, que se hacía en el Cervantes, que fue Un domingo en familia, una obra de Susana Torres Molina que él dirigió. Quienes no conozcan la trayectoria artística de Juan, les invito a que lo sigan por ese lado también, porque es súper interesante. Bueno, hecha la presentación, conociendo más o menos quiénes nos acompañan, Brenda, ¿querés empezar con el hilo de las preguntas disparadoras? Me acuerdo, mi amorcito. ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, con el micrófono. Ahora miro.
Bueno, gracias Aimé, gracias Pablo. Siempre es un gusto hacer actividades en conjunto con el Cervantes, así que, bueno, gracias por estar acá. Una de las primeras preguntas o cuestiones que nos gustaría como abordar en este encuentro tiene que ver con cómo fue surgiendo el área de gestión de públicos, ¿no? Mi pregunta estaba más orientada a pensar si fue una preocupación o una iniciativa que salió desde la misma institución. Como sabemos que es una institución pionera al Cervantes, no solo en el ámbito de la gestión de públicos, sino en otras cosas que seguramente vayamos charlando. Me gustaría saber si fue una iniciativa que salió desde la institución misma o si fue como una propuesta externa que el teatro adoptó como propia e incluyó en sus líneas de trabajo. ¿Querés arrancar vos, Memi? Yo lo que puedo decir es que las instituciones son personas, entonces, y son históricas y van cambiando en función de quienes las habitan. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que es una propuesta que le hicieron Sonia Jaroslavsky y Ana Durán, que fueron las que idearon el área, al proyecto de gestión de Alejandro Tantanian, que fue director del Cervantes del 2017 al 2019. Entonces, ahora se está como consolidando, digamos, como una política institucional que va más allá de una gestión, porque se comprendió el interés y los logros que tiene. Pero un poco es una forma de política pública desde abajo para mí, de algo que llega al Estado, pero impulsado por personas que como que en una primera instancia, como que usando estas categorías que a veces usamos, o sea, forman parte de la sociedad civil, o esto, o mismo de proyectos más independientes. Ana era docente de escuela media, y junto con Sonia eran ambas periodistas, críticas de teatro. Y Ana había fundado una revista que se llamaba Furámbulos y que dirigió durante mucho tiempo. Básicamente porque eran fanáticas del teatro, porque les gustaba y porque les interesaba eso, como contagiar a otras personas, y esas otras personas, me parece que en el caso de Ana, no eran solo lectores, sino que eran alumnos y alumnas de escuelas medias, públicas, que con el teatro muchas veces no se mezclan, como que esa combinación no existe, por lo menos con el teatro independiente que se hace en Buenos Aires y alrededores. Entonces, un poco ellas dos empezaron a hacer un camino, primero independiente y después institucional, porque hubo quien las escuchó, primero en el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, que en su momento el programa que está en ciudad tiene más de 15 años, creo que tiene 16 o 17 años. Entonces, en esas gestiones previas al macrismo, había gente en el Ministerio de Educación que escuchó esa propuesta y que lo integró como una política pública, que es un programa que se llama Formación de Espectadores, y que, como muchos de los programas que funcionan en el ámbito del Ministerio de Educación de la ciudad, van sufriendo como muchas modificaciones en el tiempo, y un poco quienes los sostienen son esas personas que llevaron esa propuesta. Existen programas de ajedrez en la escuela, de medios en la escuela, bueno, de teatro escolar también, y muchas veces son programas muy vinculados a las biografías de las personas que los proponen. Entonces, eso, sufren los vaivenes de financiamiento, de orientación de la gestión de cada periodo político, ¿no? Entonces, bueno, ellas hicieron toda una trayectoria en el campo del teatro independiente, no como artistas, sino como críticas, y también en ese campo, como entre lo pedagógico, la mediación cultural, que no se llamaba de esa manera, la educación artística, el campo de lo social, digamos, un poco vinculando
o trabajando entre los vínculos, ¿no? Entre las artes y las personas. Entonces, eso fue lo que fueron a proponerle a Alejandro, que lo conocían de estos cruces, y que Alejandro aceptó, escuchó y le interesó llevar adelante, y que que ahora como que cae de maduro el interés que tiene hacer un laburo así, y por eso tiene una continuidad. Y ahora podemos decir que es un proyecto, o sea, era un proyecto institucional y lo sigue siendo, que va más allá de una cuestión de orientación partidaria. Quería agregar que me causa gracia que yo iba a empezar a la pregunta, si hubiera empezado a responder yo, hubiera hecho exactamente lo mismo que Aimé, lo cual da prueba de que estamos trabajando juntos hace mucho, ya nos estamos mimetizando un poco. Esto es decir, las instituciones son personas, o están formadas por personas. Siempre nos machacaba Ana en algunos cursos que hicimos hace muchos, muchos años, donde nos conocimos con Aimé, con un texto que se llamaba Habitar el Estado, que piensa mucho justamente, ¿no?, como esta idea de personas físicas habitando entidades abstractas, como son las instituciones, que me parece que en este contexto está bueno para pensar esa tensión, ¿no?, entre la institución y las personas que la conforman. Porque tal vez, y esto que voy a decir es un poco marxista, nosotros lo tomamos como nosotros decimos la institución, decimos el Estado, y lo pensamos como una especie de entidad ahistórica, y en realidad el Estado va absorbiendo esos distintos programas, el Estado en el cual, en la foto que le sacamos, es la absorción de un montón de programas, un montón de políticas, un montón de leyes. Quiero decir, para decir el ejemplo más contemporáneo posible, toda la creación de áreas de género dentro de la estructura del Estado, vos decís, eso es el Estado. Sí, sí, pero si no hubiera un movimiento feminista que lo viene machacando hace un montón, y personas puntuales que hablando mal y pronto, rompen las guindas con eso, eso nunca hubiera ocurrido. Después parece que el Estado es así, pero el Estado solo, por decirlo con propiedad, el Estado no es de ninguna manera, sino que llega a ser de una determinada manera. Entonces, digo, ahí, sobre todo para nuestro contexto, me parece muy pertinente, ¿no?, como esta relación entre militancia cultural, trabajo civil y estructura estatal, ¿no? Que me parece que hay que pensarlo como incluso con lo difícil que es, está bueno pensarlo como una relación plástica, no más que como que, pum, como que son cosas separadas. Y bueno, y solamente para sumar esa biografía que dijo Memi, ahí nos conocimos nosotros. Ella después, digamos, es muy pionera en el programa de formación de espectadores en Ciudad, en relación al vínculo con la escena independiente. Después, ella siempre tuvo un programa fallido, que era decir, bueno, algún día tenemos que hacer plata con esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer un programa privado, lo cual es gracioso porque es un relato muy argentino, esto de decir, vamos a hacer plata, y nunca termina de hacer plata, y siempre termina siendo política pública. Entonces, crear un programa que se llamaba Carrusel, que ahí entonces entramos a trabajar nosotros durante, creo que 3 o 4 años, o 2 o 3 años, haciendo una cosa similar pero con escuelas privadas. Y eso nunca terminaba de rendir ningún tipo de fruto económico. Y cuando apareció la oportunidad del Cervantes, cuando vino Tantaniana a la gestión, ellas presentaron ese programa, y obviamente toda la idea de, digo, algo de ese ideario se le presentó al Cervantes. Enhorabuena, y ya era hora. Y nada, el proyecto de hacer plata y volverse millonario con esto fue abandonado por 50ª vez, y se siguió haciendo política pública. Y aquí estamos. Y lo que iba a decir es que sí, el programa también se agrandó, porque esto que mencionaba Sandra, sobre todo al principio, de la instancia de la charla-debate, como el momento de encuentro y un poco de intercambio y más como educativo, del encuentro, es una de las tantas actividades que hay, y un poco lo que hacíamos a otra escala en Carrusel, y lo que siguen haciendo nuestros compañeros que trabajan y compañeras en formación de espectadores en Ciudad. Eso se hace a una escala que en el Cervantes tomó como otra dimensión, ¿no? Bastante mayor en el sentido del alcance, por trabajar a nivel nacional. Claro. Sí, bueno, como que me llamaba la atención poder como
desentrañar esa instancia, o sea, porque conocemos la gran trayectoria que tienen Sonia y Ana en la formación de espectadores, y verlas en el Cervantes era como, bueno, el Cervantes se hizo cargo de una necesidad, de una vacancia y de algo que está muy vigente en la agenda cultural actual, que es lo que tiene que ver con la formación de públicos, la gestión de espectadores. Entonces como que me llamaba la atención como ver ese punto, así que bueno, me pone súper contenta que sea un programa que sea a esta altura tan amplio y que haya tomado como una identidad propia en el marco del Cervantes. Así que bueno, lo siguiente que les quería preguntar, que también es una pregunta muy amplia, ustedes apunten para lo que quieran resaltar, es cuáles son los principales objetivos del área, si pudieran contarnos un poquito cuáles son sus principales actividades y los principales o algunos de sus destinatarios, destinatarias del programa de gestión de públicos. Capaz puedo arrancar yo diciendo algo un poco general sobre la orientación, tal cual la entiendo, que un poco relaciona también, desprendiéndose de lo que decía Aimee antes, todo está deviniendo en lo que es, vamos entendiendo porque lo vamos creando a la vez que lo estamos haciendo, y el proyecto realmente se ha ampliado mucho en el Cervantes y ha tomado para mí, no su cara final, pero sí su cara definitiva en relación a la orientación, ¿no? Que es, sí, son proyectos de ciudadanía en un punto. Y en ese sentido me parece interesante en este contexto diferenciar la idea de la mediación cultural o la idea de lo que hacemos nosotros, separar esta idea de la mediación, por lo menos escénica, como esta idea de educación para el disfrute del arte, y situarlo más en la idea de la democratización cultural, en la idea del acceso, ¿no? Porque también después ahí me parece que el área, en relación a un proyecto de accesibilidad que está elaborando mucho ahora, el programa de accesibilidad con personas con distintas discapacidades, y también lo que hacemos nosotros en particular, y los estudios de público, y la parte ya más concreta de la mediación escénica, que es lo que hacemos, o por lo menos la parte que más hago yo, y el laburo con escuelas, todo eso se engloba en un proyecto de ciudadanía, que es decir, ser un ciudadano contemporáneo, un ciudadano contemporáneo, nunca está completo hasta que uno tiene acceso, hasta uno puede tener una especie de acceso a todas las áreas de lo que significa la vida en comunidad, ¿no? O sea, los derechos económicos, los derechos habitacionales, los derechos ecológicos, los derechos de géneros, el acceso al disfrute, la sexualidad libre, el esparcimiento, y digo, ese hilo vertebra todo lo que es ser un ciudadano hoy. Entonces, en nuestro rinconcito, la idea de que pueda haber un acceso a las artes no significa, y sobre todo dentro del Teatro Nacional, no significa poder entender el teatro, como se lo entendía antes, decir, vení porque te tiro unas herramientas para que vos entiendas algo que es el teatro y que vos no entendés, sino que es poder acceder a una parte de las instituciones públicas, que son las instituciones culturales, que son un montón, y poder acceder a esto, a la producción comunitaria, en el teatro, en la música, en la literatura, porque por lo menos en nuestra experiencia, y ahí vuelvo a subrayar que la orientación que le dan Ana y Sonia desde un comienzo al área de gestión de públicos tiene que ver con esa construcción de ciudadanía y con ese laburo desde la expectación temprana, muy orientados a la escuela secundaria. Es decir, el espectador se lo empieza a crear desde ahí, porque es una forma de generar ese acceso a los bienes culturales. Porque si no, son personas no es que no entienden de teatro, en esa especie de visión un poco elitista, sino que no acceden, que no van. Y no ir al teatro no significa no consumir un tipo de arte en particular, es no ir a los teatros públicos, no poder hacer usufructo de eso que la sociedad está poniendo plata. Está poniendo plata para generar obras y después vos no vas. Es casi como si hubiera un servicio en tu casa que no prendo la luz porque no importa, manejo con luz solar. Sí, pero la estás pagando. La sociedad entera la produce. Está bueno que uno pueda acceder a eso. Y sobre todo eso me parece que es la dirección que le imprimen Ana y Sonia, y que nosotros obviamente nos sumamos muy, muy contentes a esa idea, o sintonizamos mucho con eso. Yo pensaba una cosa que no
no termina de responder a la pregunta, pero bueno, vamos dando vueltas y te vamos a responder. Pero eso es lo que tiene de bueno, que laburamos juntos hace mucho y que nos estimulamos mucho con las cosas que dice uno y que después le dan ganas de decir al otro. Juan traía como esta idea de democratización, y yo lo pensaba un poco, me imagino que ven cuestiones vinculadas a teorías de políticas culturales y a las formas de los diferentes paradigmas, digamos, de los modelos, que si bien no es mi especialización en lo que yo estuve estudiando específicamente en la maestría, como que leí algunas cosas al respecto, y entonces hace un tiempo que estoy un poco con esta reflexión de que un programa de este tipo, cuando se habla del paradigma de la democratización, como más vinculado a que desde el Estado se dice, bueno, esto es lo que yo quiero como Estado que vos, ciudadane, veas porque, no sé, quiero recuperar la figura, no sé, digo yo, de Evita o de Juana Zurduy o de tal, y como el Estado como desde la centralidad emitiendo contenido, ¿no? Y a diferencia del paradigma de la democracia cultural, que son formas muy esquemáticas de entender y que nunca son puras, ¿no? Pero que son la forma en la que se teorizan las políticas culturales a veces, que se estudia desde la investigación, no desde la práctica. La democracia cultural viene a decir, no, necesitamos que los ciudadanos sean quienes produzcan cultura. Entonces ahí está más vinculado con esto, el modelo de la cultura viva comunitaria, de recibir las producciones de los ciudadanos y también Claro. cómo atender a la diversidad, etcétera. Bueno, nosotros claramente no es que estamos haciendo ni talleres participativos en sentido de producción teatral, ni de... Pero es un modelo que está un poco como en el medio, si se quiere, porque por un lado, si bien estamos mediando contenidos culturales elegidos y producidos por el Estado, o sea, no cualquier otro, es decir, que es un tipo de cultura oficial sobre la cual trabajamos en un punto, también existe una tensión en relación a sobre lo que trabajamos es sobre un tipo de consumo cultural muy activo. Es decir, no trabajamos solamente sobre el acceso físico, ¿no? Llega al teatro y andate, sino que trabajamos sobre formas de apropiación. Y después, un poco más esto vinculado a ese otro paradigma de la democracia cultural, si bien no ofrecemos talleres de participación, y también sí lo hacemos en otras áreas del teatro, hubo laboratorios de actuación, hubo ahora de dramaturgia, y nosotros tenemos un taller de periodismo juvenil, o sea que un poco sí, también tenemos como instancias más de creación y de participación, se atiende mucho a la diversidad. Y eso, en ese sentido, como ese otro paradigma más viejo, entre comillas, de la democratización, vuelvo a decir, no son formas, ninguno es puro, digamos, todos se han ido combinando, pero es como algunos investigadores plantean ciertas diferencias cronológicas. Ese paradigma de la democratización un poco homogeneizaba las diferencias, digamos. Entonces, y nosotros acá tenemos sí mucha atención por la diversidad de los públicos. Entonces buscamos como especificidades y diferencias, ¿no? Bueno, trabajar con la comunidad LGTBIQ a través del bachillerato trans, a través de cooperativas trans, trabajar con la comunidad sorda, personas con discapacidad visual, trabajar con, no sé, esto, alumnos de escuela media de conurbano, de capital, de otras provincias. Me parece que eso, que bueno, que también la idea de la gestión de públicos y esta como rama de la gestión cultural que viene a ser el desarrollo de públicos, o sea, su idea principal sobre la que se sustenta es la idea de segmentación. Entonces, como que ese concepto aparece en este modelo que para mí está un poco entre los dos, entre estos dos paradigmas de política pública. Lo que quiero decir es que, o sea, no es nada revolucionario lo que estamos haciendo, no es que estamos diciendo, bueno, abrimos las puertas del teatro y vengan a hacer, digo, no, estamos promoviendo un tipo de cultura oficial, pero esto que decía Juan,
la promoción tiene que ver con esa perspectiva de derechos que hace hincapié en el disfrute. Entonces, si bien existen herramientas conceptuales necesarias para la comprensión y entonces que eso posibilita el disfrute, hay algo muy, muy erótico y muy afectivo del vínculo que proponemos. Entonces, ahí quiero quebrar una lanza por el gremio, me pongo la camiseta del teatro independiente, o me saco la campera y siempre la tengo abajo, que es que particularmente lo que nosotros hacemos en relación a la mediación cultural pero escénica, no es lo mismo que cualquier otro tipo de acceso, porque lo que obliga es, esto que decías, lo afectivo, lo erótico, la cuestión del acceso al disfrute, obliga a la gente a ir, fuera de este contexto, ¿no? Pero digo, implica algo del movimiento humano, algo del trato de los cuerpos, digo, y ahí es donde se empieza a poner medio compleja y medio peluda la cosa, porque es una mediación cultural que lo que favorece es que la gente salga de la casa y que vaya a las instituciones. Y una vez que la gente sale de la casa o sale del barrio para ir al Teatro Cervantes en este caso, y todo se vuelve medio incontrolable, porque yo no sé lo que hace en el medio, en el buen sentido, por lo menos ya salió. Y en ese sentido se vuelve un poco contrasistémico, digo, en el sentido del contra el sistema, porque lo que el sistema siempre quiere cada vez más es que no salga de tu casa. Entonces ya sacarlos de la casa para ir al teatro es un quilombo, ya estás haciendo quilombo, porque no sabes lo que puede pasar. Ese tránsito al teatro y ese tránsito dentro del teatro, de ver, está lleno de desvíos. Te puedes bajar del bondi y puedes ir a otro lado. Entonces, me parece que justamente, de vuelta, el teatro, ya no la mediación, pero el ir al teatro tiene por lo menos el desvío que a mí me gusta, que es que puede llegar a empezar a pasar cualquier cosa, ¿no? Como me decía, Sandra citó antes el espectáculo Un Hueco, que hicimos hace muchos años con la compañía Un Hueco, estaban muy encerrados en un vestuario, en el momento se ponía todo bastante descontrolado, con la gente muy cerca, y mi viejo siempre me decía, no, porque en el momento se ponen muy locos. Yo en el momento tenía miedo que uno decía que el flaquito se ponga loco, no sé, se prenden un fuego, estamos todos ahí encerrados, pero van a prender un fuego, está ensayado. Y bueno, pero si lo prenden, no lo van a prender, ¿no? La obra no es así. Y bueno, pero si lo prenden, entonces ese condicional clarín del bien, y si lo prenden, me parece que está en el corazón del teatro y en el corazón de ese espectador. Siempre está la posibilidad de que lo prendan, el fuego, aunque uno sepa que la obra no tiene que ver con eso. Pero bueno, a uno se le puede ocurrir porque está ahí. Me parece que ese es el costadito, nuestro rinconcito, digamos, de mediación escénica. Me causa gracia como lo explícito es como escenas de discurso peronista explícito, de esa tensión entre la institución y la autonomía, digamos, que nosotros desde el Estado abrazamos y decimos eso, los traemos a un encuentro que es inesperado, pero los traemos eso, en tantos ciudadanos, en tantas ciudadanas, pensando desde la perspectiva de derechos. Y una anécdota que siempre cuentan las chicas, Ana y Sonia, es esto de que recorrer la ciudad, esto, aparte de que no sabes qué hace la persona, puede significar una forma también de conocer espacios de tu propia ciudad que vos no conocés, y empezar a apropiártelos. Entonces ellas daban el ejemplo de pibes no sé de cuál, pero hablaban de chicos escolarizados que en escuelas públicas que vivían en una villa de la capital y que para ir hasta el Teatro del Pueblo, que está ahí en Diagonal Norte y en 9 de julio, en el colectivo de la escuela, de repente cruzaban la ciudad y veían el Obelisco, y que nunca no conocían el Obelisco, que no conocían el frente del Teatro Colón. Bueno, empezar a tener esas referencias y empezar a sentir que esas referencias también te pertenecen, que no son espacios de... Eso, por ser espacios oficiales, no son espacios de otros, al contrario, son los espacios de todos. Entonces, bueno, que podemos empezar a ponerlos en disputa también. Solamente agregar que, capaz para completar un poco como el dibujo de cuál es el laburo que hacemos y cómo lo entendemos nosotros, y en ese sentido la genealogía con respecto al programa de formación de espectadores, el laburo de Sonia y Ana es muy, muy pionero, muy señero y muy vigente.
esto que bromeamos al principio, que yo lo había reconocido a Agustín, o veía como caras, ¿no? Esta idea de reconocer las caras. El laburo que hacemos nosotros, entendido como lo entendían ellas, es un laburo muy cara a cara y es un laburo muy artesanal, donde en nuestras personas el Estado empieza a reconocer al que viene. En ese sentido no es democratización, como decía antes, de igualar, sino justamente es democratizar, dar acceso para poder particularizar y para poder abrazar esa diversidad. No solamente en el sentido del eslogan, sino decir, de verdad que conocer a cada cara porque se trabaja así. Se trabaja y ahí ya directamente ahí ya hay como formas específicas de hacerlo, ¿no? Nosotros trabajamos con grupos pequeños, trabajamos mucho con la voz del otro, con la voz de la otra, bueno, ¿cuál es tu experiencia en relación a lo que viste? Y poder hablar a partir de ahí y tratar de no bajar línea. Entonces, en ese sentido, casi como de formación profesional, yo me acuerdo mucho de la gente, me acuerdo de las caras, tipo, no sé, vemos un montón de espectadores y espectadoras en todos estos años, pero yo me acuerdo que los vi, y capaz nos acordamos de alguna cosa que dijeron, porque estamos muy atentos a esa parte. Y de hecho, lo cual también genera una tensión dentro de la institución, como decía Memi, siempre Sonia insistió mucho con que nosotros no trabajamos en la sala mayor. Nosotros generamos materiales pedagógicos, por ejemplo, generamos muchos materiales pedagógicos para las escuelas y ahora en pandemia estuvimos haciendo mucho eso, y eso las escuelas laburan y es una especie de pata, como el teatro también entrando a las instituciones educativas. Pero no trabajamos haciendo esta mediación que hacemos, esa parte del laburo, no lo hacemos en la sala mayor del Cervantes, no lo hacemos en la María Guerrero. Porque Sonia siempre insistía, esto se hace para 100 personas, máximo, 70 personas, 80, no lo hacemos para 800 con un micrófono. Porque no es lo mismo, porque no podés reconocer las caras, ¿no? Se empieza a volver un poco general la mediación. Y ahí me parece que se pierde esa perforación, que como toda perforación, lo lindo es que tenga dos sentidos, que uno pueda desde ir y que como ciudadano pueda entrar. Si yo ya no puedo ver quiénes están, se vuelve un poco, ¿no?, unidireccional de nuevo, por más mediación que haya. Y lo último, de hecho, esto que vos decís, me acuerdo de ustedes vinieron a ver Sagrado Bosque de Monstruos, y eso era en la María Guerrero, y hubo en la Sala Grande, pero con el aforo reducido. Bueno, era más complejo para nosotros abordar ese tipo de charla, debate posterior, porque implicaba más espectadores y porque implicaba una justamente heterogeneidad de los grupos que con un cupo más chiquito quizás vos lo podés manejar de otra manera. Por ejemplo, me acuerdo que había un grupo, aparte de ustedes, había otros grupos de universidad, y había grupos de pibes que venían a través de un programa cultural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si era promotores culturales, una cosa así, que nunca habían ido al teatro y que tenían, no sé, 15 años, 16 años, y de repente veían eso. Y claro, esto que nos pasa seguido, porque no funciona de la forma ideal que nos gustaría. Muchas veces no se puede segmentar por niveles de expectación, o sea, muchas veces trabajamos de repente esto con un grupo que vino de una universidad, adultos hiperespecializados, otros que nunca fueron al teatro, etcétera, y bueno, durante el debate hay que manejar esos dos o esos múltiples niveles. Cuando eso pasa con un grupo mucho más grande, ya se hace mucho más difícil, digamos. Entonces ahí no terminas, muchas veces nadie sale contento, porque algunos tienen gusto a poco y otros tienen gusto a mucho. Entonces, bueno, por esto un poco todo lo que dice Juan, también por la génesis del programa, o sea, se elabora de forma artesanal, como hormiga, entonces es muy uno a uno el intercambio. Entonces, a la que hay más gente involucrada, bueno, se hace más difícil, con lo cual estamos cómodos, digamos, en esas dos salas en las que estamos trabajando. Y ahora con los Zoom, digamos, bueno, ahora es como otra Claro, historia. otra de las preguntas que queríamos como abordar tenía que ver con esto, ¿no? Con el paso a la virtualidad, en el sentido de si pudieron mantener el vínculo con sus comunidades o con las instituciones con las que trabajaban habitualmente, o si la virtualidad abrió como otro panorama para conocer otras comunidades, otras segmentaciones de públicos, como es la palabra que usa Aimee, así que la voy a implementar. En ese sentido, ¿no? Si la virtualidad,
en qué medida habilitó nuevas posibilidades de abarcar o conocer otros públicos. Está bueno hablar de la virtualidad. Yo que como mi especialidad siempre es tirar eslogans y títulos, que después capaz hacer no tienen nada, pero por lo menos el título sirve para titular la entrevista. Yo diría, hablemos bien de la virtualidad porque mal ya se habló un montón. Y hablemos bien del teatro online, porque mal ya podemos decir un montón de cosas, ¿no? ¿Para qué hacer no hagamos leña del teatro mediado? Porque ya todo el mundo se la hizo. Entonces, una cosa que siempre hablamos en las charlas es toda esta discusión un poco ya perimida, porque hace 2 años casi que estamos en pandemia, entonces ya está, dejemos de hablar de esto. Decir, bueno, porque todo el teatro online es teatro, no sé qué. Y siempre mi postura es tipo, ya casi se disolvió la problemática. Nosotros lo que tuvimos, yo no sé si el teatro espectáculo, con actores en el escenario, y lo que nosotros entendimos como el convivio, va a sobrevivir, qué va a pasar, porque tampoco sé si vamos a sobrevivir nosotros, o si el mundo transformará completamente su forma. Lo que sí sé es que el teatro, lo que nosotros denominamos el teatro, no es solamente una persona caminando, moviendo mucho los brazos en un escenario y levantando mucho la voz, sino que es todo ese conjunto de prácticas que rodean a ese encuentro escénico. Y entre esas prácticas que lo rodean, estos encuentros, estas reuniones, en cualquier tipo de formato, y intercambiar ideas sobre un objeto escénico, y de vuelta, este contacto a partir del arte, eso también es el teatro para mí. Y nosotros durante toda la pandemia, y todo el aislamiento, y todo este año, hicimos un montón de teatro en ese sentido. Y hicimos un montón de teatro, y practicamos un montón de teatro, porque practicamos un montón de discusiones conceptuales, hicimos un montón de mediación, tuvimos un montón de charlas, y tomamos contacto con un montón de públicos y audiencias que de otra manera no hubiéramos tomado contacto. Escuela de Jujuy, Escuela de Teatro de Tierra del Fuego, comunidades del conurbano, comunidad sorda, como decía el otro día, que tuvimos unos Zoom que estuvieron buenísimos. Cosas súper desafiantes. Entonces, en mi libro, eso fue hacer teatro, desde nuestra pequeña trinchera. Y yendo puntualmente a tu pregunta, Brenda, se nos amplió mucho la esfera de trabajo. Y fue una cosa que surgió de nosotros, y obviamente Sonia ahí siempre muy como con el corazón siempre puesto en un lugar correcto en relación a esas preocupaciones, que en plena pandemia diciendo, ¿y ahora qué hacemos con todo lo que nosotros veníamos haciendo? ¿Qué laburo nos inventamos? Y vuelve a la pregunta o a la tensión entre las instituciones y las personas. Entonces le decir, bueno, y ya que lo vamos a hacer por Zoom, no lo hagamos en Capital, no lo hagamos en Cava, no lo hagamos en el AMBA. Ya que va a ser por Zoom, hagámoslo. Y entonces empezaron a levantar el teléfono y empezaron a hacer contacto con escuelas de toda la Argentina. Esta idea del ideario peronista, de decir, federalicemos, bueno, no esperemos para federalizar. Uno siempre espera la herramienta, la revolución perfecta, impoluta, terminada, que casi que baja en ovni, ¿no? Digo, bueno, no, federalicemos ya con la herramienta que hay, con la que tenemos. ¿Cuál es? El Zoom. Dejemos de decir que el Zoom es una porquería, dejemos de decir que el contacto virtual y de llorar y tocar el violín de todo lo que perdimos, y utilicemos esa herramienta que a todos nos rompe la espalda, que a todos nos hace sufrir, que a todos nos hace extrañar, usémosla ya para empezar a federalizar el programa de mediación. Y después de ahí, como decía Memi antes, el programa de jóvenes periodistas, que es un programa de escritura, ¿no? de producción de metadiscursividad en relación al teatro, que también era muy de Cava. Bueno, federalicémoslo ya. Y este año el programa es con pibes y pibas de toda la Argentina. Quiero decir, eso en mi libro es hacer teatro también. No hacer obras, tal vez. No hacer el teatro espectáculo. Pero después en algún momento tal vez surge la pregunta y lo desplegamos un poco más. Y de vuelta a la camiseta del teatro independiente, ahí, no del lugar de las gestiones, sino del lugar del campo escénico, nosotros ya estamos grandes para empezar a pensar el teatro como un campo de acción social mucho más amplia que el hacer obras
y que vengan y te aplaudan o no te aplaudan, o te paguen la entrada, o el 2x1. Sino que el teatro, sobre todo en la Argentina, y recontra sobre todo en AMBA, es una actividad demasiado grande y demasiado potente, y con mucha historia, y con demasiada carne para pensar que solo trata de hacer obras. Entonces, en ese sentido, me parece que eso se puede hacer mucho más, y se lo puede pensar como algo mucho más grande. Yo lo que quería aportar era en relación a las continuidades, que vos preguntaste si pudimos sostener vínculos, y me acordaba de, si bien, por ejemplo, con algunas instituciones / personas, no lo hicimos, me parece que esto con la UNS no llegamos a organizar encuentros virtuales, y era un grupo que venía muy seguido al teatro. Sí ocurrió, por ejemplo, esto con un instituto para personas con discapacidad visual del conurbano norte, que atiende gente que vive desde Luján hasta toda la zona noroeste del conurbano. Ellos habían venido varias veces en 2019 y pudimos hacer un Zoom con esas personas. Y de hecho la docente de teatro de ese espacio también participó ahora del seminario de accesibilidad cultural que dieron Sonia y Brenda. Y después me acordaba, bueno, eso, ¿no? Un grupo de personas que tenía muchas barreras concretas para el acceso al teatro, pero que con el impulso de la docente solía venir, pudimos entrar en contacto con ellos a pesar de la pandemia y en esta modalidad virtual. Y después me acuerdo de Sergio, que es un profe de la única escuela metalúrgica pública que hay en la ciudad de Buenos Aires, seguro, es la Escuela Plumerillo, que está en el barrio de Pompeya, y es una escuela que tiene esto, un taller de fundición. ¿Cómo? No, sentí que te había frisado, tal vez fui yo que me ausenté. Y bueno, él es un docente de literatura, súper apasionado por mostrarles otras cosas a sus pibes, que siendo una escuela técnica, como que a veces hay cierta tensión, eso, con estas otras materias, más de las humanidades y de las artes. Y bueno, con él organizamos un Zoom sobre Edipo el año pasado, y sobre un domingo en familia también, Juan. ¿O no? ¿O me confundo? Con el Plumerillo, no sé, hicimos, sí, yo creo que hicimos 2 seguro. Bueno, es que entonces fue sobre esas 2 obras, y lo que a los dos nos llamó la atención, que era tipo noviembre del año pasado, o sea, ya era el final del año, estábamos todos como con esa especie de revolución primaveral, ingenua, que este año ya no tenemos. Y esos Zoom se llenaron, y es más, quedaron muchos pibes afuera porque estos Zoom pagos que estamos usando tienen 100 personas como máximo, como aforo. Y de repente el nivel de convocatoria que había logrado Sergio, que siempre él solía tener bastante convocatoria entre sus estudiantes, se había traducido y se había multiplicado en el Zoom. Y muy, muy a diferencia de otras instancias que tuvimos de encuentro, en los que también nosotros aprendimos a remar esto, ¿no? Porque algo que nosotros ejercitábamos en la presencia era cómo hacer para que las personas tomen la palabra, para que sientan que es un espacio que está habilitado para decir, aunque sea una tontería, no importa, la idea es romper el hielo, decir, che, estamos presentes, hay otra persona, estamos contentos de estar acá, hablemos, construyamos juntos algo para decir, y celebremos el encuentro. Bueno, eso que la presencialidad más o menos ya veníamos un par de años trabajándolo, de repente había que traducirlo a la situación del Zoom. Y eso muchas veces con las escuelas medias no es tan sencillo, ya lo vemos acá, y muchas veces los pibes no prenden la cámara o no participan, o bueno, toda una serie de cosas que son las quejas que siempre tiene la comunidad educativa, bueno, con razón, porque hay mucha dificultad, y a la vez, si yo fuese adolescente haría exactamente lo mismo, o sea, no me pida mucho más. Bueno, a diferencia de todos los prejuicios que podíamos tener sobre, cómo va a ser charlar con pibes de una escuela técnica
a través de Zoom, bueno, los pibes tienen un montón de cosas para decir, y también depende mucho de cuáles son las preguntas que se les hagan, y desde dónde se aborde la obra, con qué tono se plantee el encuentro. Entonces, bueno, esas fueron así continuidades lindas que aparecieron. Sí, buenísimo. Bueno, Yo sí, quiero me aclarar encanta una que cosa, como... Bren, si me Dale. das un segundito. Una cosa que, la digo ahora porque si no después me voy a olvidar o va a quedar como lejana respecto de lo que estaban hablando recién. La UNS no pudo organizar el contacto, digamos, de hacer como un trabajo más sistemático, pero la realidad es que todo ese material pedagógico y todas esas obras que están disponibles, y esto lo quiero decir también para quienes no conozcan ese material que está disponible en el Cervantes Online, lo hemos usado, digamos, como material de las clases, por ejemplo, de artes escénicas. Así que lo que no logramos sostener es lo del encuentro cara a cara que Aide decía que nos extrañaba. Así que bueno, capaz tenemos que empezar a tratar de resolver eso para no extrañarnos, pero la realidad es que el material está disponible y es un material valioso y me parece importante subrayar que está ahí y no es que sí o sí hay que, para acceder a ese material hay que hacer algún tipo de entrada, sino que bueno, que la entrada es esa posibilidad, por ejemplo, de los encuentros con mediación, es un plus, ¿no? O sea, es algo que se agrega a todo lo que el Cervantes en este momento está ofreciéndoles a los docentes para que puedan llevar adelante su tarea, para colaborar en esa tarea, ¿no? Así que eso por un lado. Y por otro lado yo pensaba, claro, nosotros pensamos esto en el ciclo de entrevistas, pero también sería recontra interesante poder hacer desde la diplomatura, por ejemplo, no sé, proponernos ver un domingo en familia y luego hacer una actividad con ustedes en relación a esa obra. Digo, para la diplomatura sería súper interesante. Y no se me ocurrió, se me acaba de ocurrir mientras ahí me hablaba. Pero que es algo posible, digo, ¿no? Porque también es interesante para quienes están ahora participando de esta entrevista y no conocen la modalidad de trabajo. O sea, nosotros hablamos mucho de la modalidad de trabajo de ustedes porque está el supuesto de que hemos participado de muchas de esas mediaciones, pero hay gente, digamos, en la diplomatura de otras ciudades que no ha participado en ese tipo de actividades. Entonces, de repente se me ocurrió que quizás sería interesante, lo tiro así a quemarropa, después vemos cómo lo hacemos, tenemos todavía medio año por delante, pero sería interesante también que todo esto que estamos charlando con cierta distancia la podamos pensar de una manera más experiencial. Me parece que una cosa que también nos sale mucho de haber tenido tanta experiencia en el vivo de las mediaciones con Aimé, esta cosa de que uno empieza a encontrar cosas que vertebran las conversaciones. Y esta frase con la que arrancó Aimé de que las instituciones son personas, obviamente la forma de mediar está muy mediada, valga la redundancia, por las personas que somos nosotros, que es Aimé y que soy yo, nuestro modo y la forma que lo entendemos. Y también hay algo de lo teatral ahí, en el sentido que para que eso no se quede simplemente la mediación como cosas abstractas, solamente como programas, después hay mucho de ensayo y hay mucho de práctica, en qué uno lee sobre las obras, en cómo uno elige pasar la palabra, en qué tipo de tono le da la conversación, entendido el encuentro social como una conversación, la conversación social. Entonces el tono que uno le da, la forma que nosotros tenemos también de solemnizar las cuestiones, es una cosa que está medio ensayada en el sentido que ya le vamos como encontrando la vuelta. Y eso lo hicimos mucho, entonces ahí logramos que los pibes, nosotros siempre lo evaluamos, escuela secundaria, empiezan 10 pibes con la cámara apagada, o digo, 10 con la cámara prendida y 30 con la cámara apagada, y terminamos con 20 con la cámara prendida y la mitad con la cámara apagada. Esto para nosotros fue un logro. Quiero decir, totalmente. La curva de encendido de cámara, en vez de bajar, como pasa en general en las charlas, sube. Entonces para nosotros es una especie de instrumento de medición medio sin pila y sin cable, que tenemos siempre para medir como la temperatura de las charlas. Digo, hay un montón de pequeñas herramientas técnicas que nosotros empezamos a desarrollar. Bueno,
Bueno, entonces queda la cuestión planteada. Ahí hubo algunos entusiastas que dijeron sí, 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 así que bueno, veremos si podemos coordinar en algún momento, pues sería maravilloso hacer eso, Encantados. pensar eso. Bueno, perdón, Bren, por la interrupción. No, por favor. Bueno, y bueno, está como buenísimo poder como resaltar todas las posibilidades de la virtualidad y las formas de explotar las posibilidades de estos encuentros. Me gustaría hacer como una pregunta ya acercándonos al final de esta entrevista, que tiene que ver con la posibilidad de la vuelta a la presencialidad, ¿no? Teniendo en cuenta que previo a la pandemia el Cervantes se había como logrado instalar como una institución referente en el campo cultural, con esto de que se estrenaba una obra y al toque se agotaban las entradas, como que costaba encontrar lugar, entrada, cupo. Si ahí están como pensando algunas estrategias para la vuelta a la presencialidad o qué desafíos imaginan que va a haber o cuáles serían las posibilidades de que eso suceda o de que se vuelva a las actividades como las estaban realizando antes de la pandemia. Yo pensaba una cosa así medio, no sé, del orden un poco de medio de la utopía y también de lo que efectivamente ocurre. Es, es una idea abstracta, ¿sí? No es nada concreto, pero me acuerdo haber asistido el año pasado, hacía algunas charlas de referentes de la investigación en educación, creo que era Martín Becerra, que planteaba que un poco la cuestión del vínculo entre escuela y cuidados con los debates de la vuelta a la presencialidad de las escuelas y la situación sanitaria, que la pregunta pasaba, ¿no? Por ahí, decir, bueno, la escuela es un lugar que se ocupa también de los cuidados de los pibes, de las pibas, de las infancias. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso no recaiga solamente en la escuela, sino cómo nos hacemos cargo socialmente con otras instituciones de distribuir esas tareas que sabemos que en términos de género están desigualmente distribuidas? Entonces, él también planteaba cosas como la idea de una ciudad de escuela. En otro sentido, que la escuela no es la única institución que cuida y que la escuela no es el único lugar en donde se aprende. Entonces, esto, ¿no? Que el pensar más ampliamente a dónde se pueden dar esos espacios educativos en la ciudad, si el edificio escuela empieza a ser peligroso, porque todos los pibes reunidos en un aula no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar otros espacios de escuela, que hagan escuela en la ciudad? Y yo pensaba que lo que nosotros veníamos haciendo también era hacer que el teatro haga escuela. O sea, nosotros recibíamos durante el día en funciones en horario escolar, a la mañana y a la tarde, algunos días de la semana, escuelas. O sea que la escuela no estaba solamente en el edificio escuela en ese momento, sino que también estaba ocurriendo en el teatro. Y esto, ¿no? Pensar en cómo podemos hacernos cargo de la educación y a la vez del cuidado de las infancias y de las juventudes en otras instituciones que no sean solamente la escuela. Me parece que ya lo veníamos haciendo y me parece que es el desafío que se plantea como, digamos, en términos sociales, ¿no? Bueno, es eso, de los cuidados nos ocupamos todos, no nos ocupamos solo, las mujeres no se ocupan solo las enfermeras o los médicos, sino que es algo que tenemos que incorporar. Y bueno, en relación a la presencialidad va a ser un desafío. Ahora se abre el teatro este fin de semana para 3 funciones. Nosotros por ahora seguimos en teletrabajo, un poco también aprovechando todo esto que decía Juan de lo positivo que pudimos incorporar, que es trabajar con personas que están muy lejos del teatro, porque la realidad es que las personas que se pueden acercar al teatro hoy son muy pocas, porque primero que por ahora hay 3 funciones programadas,
y sabemos que cuesta, que no todo el mundo tiene ganas de volver a las salas, con lo cual a mí me parece que sostener el trabajo a distancia es lo mejor que podemos hacer por ahora, hasta que también se pueda, no sé si normalizar, pero sí que empiece a haber como una dinámica que no sea quizás la de la apertura y la interrupción en los grupos y en las instituciones con las que venimos trabajando, porque las escuelas están todavía en un abre y cierre, con la que es difícil, digo, establecer como una rutina, digamos. Y a la vez, la salida al teatro tenía algo de excepcional, con lo cual, o sea, yo no descarto que en esta nueva normalidad, o en esta forma nueva de vincularnos que aparezca en la segunda mitad del año, el año que viene, el año siguiente, el teatro no se inserte igual. Pero bueno, no sé qué forma va a tener. Sí, con respecto más a otra parte de la pregunta en relación a la programación y a este lugar que logró el Cervantes, digamos, en la última gestión, me parece que es un desafío que va a tener la gestión nueva, que lo tiene, con todas las complicaciones que tuvo y todo el retraso también en desplegar su propia agenda poética, lo cual es menudo quilombo, no se lo deseo a nadie, digo, no quisiera estar en esos zapatos. Nuestro laburo es siempre aportar justamente a poder mediar entre aquello que el teatro ofrece, como decía, no deja de ser una cultura oficial, pero esa cultura oficial e institucional son personas, hay personas detrás pensando eso, siempre hay que todo el tiempo, digo, reponer esa idea. Entonces, la nueva cabeza de programación, Rubén Daudia y Sebastián Blutrach, bueno, tendrán sus propias ideas sobre el teatro, tienen el desafío de poder desplegarlo con todas las constricciones del caso, que son un montón y donde digo, no quisiera estar en esos zapatos, y nosotros vamos a estar para poder establecer puentes con las comunidades, con aquello que se programe. Ese es uno de los desafíos, me parece, grandísimos que tiene el Cervantes, más allá de esto concreto de decir si se puede ir o no se puede ir. Que aparte nosotros, en relación a como entendíamos, cuando decía de que ahora se abre, pero se abre para la María Guerrero, que es la sala donde se pueden respetar los protocolos, el distanciamiento. Entonces nosotros quedamos un poco arafue de eso porque seguimos trabajando en teletrabajo y con este programa virtual que organizamos. Saliendo un segundito del Cervantes, me parece que también es un desafío que va a tener el teatro como el campo escénico también en general, y que es una muy buena oportunidad para repensarse en relación a lo que decíamos antes. Gran parte del síndrome abandónico que ha tenido la comunidad escénica independiente en Cava, particularmente, obviamente obedece a una razón política, donde al gobierno de la ciudad no se le cae un duro, como dice mi abuela, no se le cae un duro para ayudar a los artistas, ni para ayudar a nadie, porque están en otro plan, digamos. Entonces el Ministerio de Cultura de Cava no se puso plata, no se sostiene culturalmente ni laboralmente, ni a nivel ciudadano, a una de las escenas más vibrantes, o de las actividades más vibrantes que tiene la ciudad. Entonces ahí, como a mal puerto, vas por leña, como también decía mi abuela, que hoy se me aparece mucho. Por ese lado nada. Pero esta idea de este síndrome abandónico de decir somos esenciales, no somos esenciales, esto es una opinión muy personal, pero decir, el teatro tiene que volver a repensar su esencialidad y volver a reengancharse en los procesos sociales, en relación a lo que estamos hablando antes, en relación a lo educativo, no pensar que lo educativo es hacer obras sobre San Martín, sino pensar, como lo trabajamos mucho nosotros, lo educativo como parte del teatro, no pensar que lo pedagógico es una mala palabra, no pensar que lo didáctico, no pensarlo de una noción estrecha de lo didáctico, sino que a veces tiene que ver con mostrar ciertas cosas, ciertas realidades, con las herramientas del teatro. Entonces me parece que el teatro también tiene que repensar su propia esencialidad y volver a reengancharse en esas dinámicas sociales. Hemos sido muy releados, acá hablo de mi lugar como director, nos hemos dejado y nos hemos raleado nosotros, ralear a ciertos confines de lo espectacular, del sistema del espectáculo, de la pequeñez de la prensa,
¿no? De la mezquindad de la gente, de prensa, la cuestión de la premiación, unos ciertos circuitos de validación que parecían divertidos, ese lado de la fiesta, parecía que se cocinaba algo, me voy a la cocina porque ahí está la charla más interesante, y ahí está la gente cool, pero después, frente a una situación que desborda eso, vos te das cuenta que la fiesta era una cosa mucho más amplia, que se cocinaban cosas en el jardín, se cocinaban cosas en el living, y en el baño también pasaban un montón de cosas. Entonces me parece que también el teatro tiene que repensarse retotalizadamente, y ver qué lugar ocupa, ¿no? Y también, como decía Aimee antes, ir a disputar lugares, en los procesos educativos, en los procesos de cuidado, ¿no? En los procesos sociales. No hacer una obra para 4 señores y 4 señoras elegantes en algún teatro raro del Abasto. Ese es un laburo que tenemos que hacer. Y esto es una idea que tenía mi amiga coreógrafa Celia Arguello, que decía, claro, dice los bailarines, por ejemplo, ¿por qué no? Cuando salga acá la gente va a ser de todo este encierro, que va a durar, ojalá, solamente estos 2 años, la gente va a salir así, de estar en el Zoom y encerrada, y va a salir torpe, van a subir los accidentes de tránsito, porque no saben cruzar la calle, entonces, porque salimos todos más agresivos, con menos capacidad de contacto, entumecidos, trascendados en la silla. Entonces, hay tanto conocimiento en el teatro, en los actores, en las actrices, en los bailarines, en las bailarinas, que hay mucho para volver a brindar a la sociedad. Digo eso, clases en las plazas, estoy fantaseando, ¿no? Vamos a la utopía, como dijo Memi antes, pero bailarinas dando clases pagadas por el gobierno de la ciudad, teléfono, abogado, jamás, pero bueno, dando clases de eso, de movimiento, de reeducación a partir del movimiento, que la gente se vuelva a mover, no medio una utopía medio china, ¿no? O medio japonesa, todos en la fábrica de Toyota haciendo tai chi, pero bueno, sería súper necesario. Y son formas también de reengancharse con la sociedad, ¿no? Casi diría, me parece que el campo escénico puede, si quiere, y si lo labura, experimentar un proceso de desconfinamiento, ya no de desconfinamiento sanitario, sino un desconfinamiento en relación al reducto del espectáculo, de pensar solamente la obra de arte como aquello que se aplaude, sale en La Nación, le hace la crítica a Alejandro Cruz en el mejor de los casos, y chao. Bueno, Sí, el rol de los espacios culturales también en los barrios, ¿no? Hubo como mucho el año pasado esta cosa de volver a pensar los territorios, ¿no? Porque estamos en nuestras casas y entonces quizás los vínculos presenciales que tenemos son vecinos, vecinas y bueno, quizás algún que otro amigo familiar que vive más lejos, pero como que todo, la escala se redujo también de acción. Entonces, ¿qué lugar tienen los espacios culturales en esta nueva forma de habitar la ciudad? ¿Es esto? ¿Solamente pueden producir obras o también pueden ser espacios de juego para niñes, espacios de encuentro para adultos mayores? No sé. Y pensaba también, no solo estamos entumecidos del cuerpo, sino que también estamos entumecidos de la cabeza. Y no solo nos volvemos así, sino nos volvemos también mileis y de estas nuevas derechas extremistas que terminan pensando, digo, que no importa la ciencia, que no importa nada, porque solo importa lo que a mí me parece que tengo razón, ¿no? También la falta de roce me parece que genera mucho eso, entonces son muy necesarios esos espacios de encuentro con la diferencia y no estar solamente en casa conmigo y cómoda con lo que yo estoy pensando. No me da el pelo para convertirme en un Milei. Por suerte jamás seré ese personaje. Qué suerte. Bueno, sí, como que queda todo por hacer y todo por imaginar, así que está buenísimo como toda esta carga utópica que están trayendo a este espacio, así que muchas gracias por eso. Y voy a hacer una última pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistados, pero antes también, si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat, también sea bienvenida. Sam, ¿vos querés decir algo? No. Ah, bueno. Y bueno, la pregunta que les hacemos a quienes entrevistamos
es si tienen si pueden identificar alguna escena de sus vidas que pueda pensarse como una escena de mediación cultural que quieran compartir con nosotros en este espacio. Estoy revisando el archivo de la infancia. A ver, Solo que, si querés, la digo lo primero que se me ocurrió para dejarte tiempo para pensar. No, yo cuando empecé, que les conté que yo tuve estudiantes, en mi primera experiencia docente, yo tuve estudiantes de una carrera, yo me formé en grado con una beca que tuve cuando terminé el secundario y tuve la suerte de ir a estudiar a París. Entonces me formé en la Sorbonne Nouvelle allá, al tercer año, digamos, entré a la facultad en esta carrera de estudios teatrales y cuando la terminé no me animaba mucho a alargar la facultad, como que todavía tenía beca, pero estaba un poco en esa encrucijada. Si bien trabajaba en el ámbito artístico, me parecía que la institución era algo como que me daba seguridad, entonces quise continuar un doctorado que nunca terminé. Y empecé a dar clases a estudiantes de mi misma carrera y a estudiantes de mediación cultural también. Porque ahí existía la carrera, porque hay una tradición como digamos, más larga por lo menos de conceptualizar quizás esto de la acción social y de la acción cultural, desde los 50 con, digamos, en la posguerra con Margot como ministro de Cultura, y con este tema de la descentralización, como bueno, otro pensamiento y también que hacen la excepcionalidad del modelo cultural francés. Y en esa materia, yo lo que hacía era, o sea, yo daba mi materia, era mi primera experiencia docente, bueno, nada, muchos nervios, mucha novedad, y lo que hacía muy seguido era traer profesionales del campo. O sea, traía una amiga que había terminado esa misma carrera y que se estaba dedicando a trabajar, no sé, en las relaciones franco-chinas, para que les hable a los estudiantes de lo que estaba haciendo. Hablaba con el elenco de una compañía que estaba haciendo funciones no sé dónde, y decía, che, ¿por qué no venís a la clase? Así, digo, yo ya no sé qué decirles a los pibes, venís, decía. Digo, me parece más interesante lo que puedas decir vos que, no sé, las teorías que pueda, o por lo menos es complementario, y me parece que parte del atractivo del laburo docente no es solamente esto, bajar contenido, sino que haya un espacio de contacto, de fricción, de flashear con conocer a otra persona que pertenece a otro mundo. Entonces, creo que eso, digo, dentro del aula, quizás es más una experiencia pedagógica, pero bueno, como un poco en la frontera de la mediación cultural, esa cosa de hacer como que en la universidad la habiten otras personas que no pertenecen al aula, invitar a esas personas para entrar en contacto con los estudiantes, me parece que fue una forma como que yo encontré en ese momento, que era docente y que no era mediadora, de eso, de hacer un tipo de mediación. Está bueno. Y en este rato que me dejó pensar, me puse la mente en blanco a ver qué aparecía, que también es una especie de método que se puede aplicar a la mediación cultural, como cierta atención flotante, y me imaginé, me acordé, ya que trajo a París, ahí me trajo a Francia, de una figura muy linda que también nos transmitió Ana Durán, que a veces el mediador cultural es como un pasar. Un pasar es como esa figura, ¿no?, que es del alpinismo, donde están ubicados en ciertos puntos difíciles de un camino de montaña, y lo que hace es señalar cuáles son las dificultades de esos pasos peligrosos, ¿no? No aquel que te lleva, sino aquel que te señala los peligros, un poco como esa idea de mediar, ¿no? De no bajar línea, sino como decir, che, mira esto, guarda con esto, presta atención a eso, guarda que ahí el piso se desmorona, ¿no? Te conviene acá te conviene ponerte las grampas. Algo de esa idea me parece interesante en el mediador cultural, y me acordé de mi amigo Román Varas, bajista, a los 16 años, que teníamos un nivel de desorientación vocacional muy grande, y lo único que hacíamos era fumar porro, dicho vale pronto, y escuchar música, pero mi amigo era un gran bajista, y creo que esa fue mi primera experiencia de mediación cultural.
porque escuchábamos mucho Soda Stereo, que yo, ricotero, le tenía mucho prejuicio, y él me hacía escuchar los discos de Soda Stereo, y me decía, mirá lo que hace Cerati acá con la guitarra, mirá acá las voces, mirá la batería, el rulo que hace Charlie Alberti acá. Y ahora pienso que eso, ese señalar, esa función de pasar que él me hacía, si no es que la deliré por el efecto del cannabis, que ahora es legal, creo que fue la primera experiencia de mediación cultural. Está buenísimo. Yo, perdón, quiero contar otra, porque Dale. la vez pasada... Ahora te acordaste. Ahora dije los 16, del cannabis y te acordaste. Sí, y de hecho es previa a los 16, así que, mirá. No, porque la conté el otro día en el seminario de accesibilidad, otra pata, digamos, que no forma parte estrictamente, si se quiere, de las tareas de la persona que hace la mediación, pero que sí forma parte de este ámbito del desarrollo de públicos, son los estudios de públicos, y es esta dimensión más del orden de esto, de las ciencias sociales, que tiene que ver con los estudios de consumos culturales, con tratar de caracterizar diferentes perfiles de espectadores, bueno, con métodos cuantitativos o cualitativos. Un poco yo también me dedico a hacer eso en el teatro, y yo les contaba, cuando les explicaba un poco la importancia de los estudios de públicos en un proyecto de desarrollo de públicos, cuando yo estudiaba teatro en la escuela de Midón, Roxana Berco era nuestra profe de actuación de los 2 primeros años, teníamos, no sé, 12, 13 y 14, no, 13, 14 y 15 años, los 3 años que estuve ahí. Yo me acuerdo que éramos varios con esa inquietud y que hacíamos teatro en la escuela donde yo iba, pero no había un taller de teatro en la escuela. Entonces, con mis amigues de ese momento, decimos, che, queremos que haya un taller de teatro, no puede ser que acá no haya, nosotros estamos estudiando en Midón y que acá no haya teatro. Entonces, queremos ir al director de la escuela a decirle, che, con una carpetita, nosotros queremos dar un taller de teatro. Y entonces yo le conté esto a Roxana, y ella lo primero que me dijo fue, bueno, pero antes de mandarte, así como hacía, proponer eso, vos tenés que hacer un diagnóstico, tenés que preguntar, tenés que saber si los pibes van al teatro, o si ven películas, qué actores les gustan, qué películas les gusta. Un montón de información que yo no sé exactamente para qué me iba a servir a mí en esa instancia, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo, bueno, el taller de ese teatro no lo dimos nunca, pero yo hice unas tortas, unos gráficos de Excel hermosos, que daban cuenta de toda como los gustos de una generación, de mis compañeros, de las películas que veían, de la música que escuchaban, un montón de cosas que no dieron como fruto, digamos, no terminaron en ese taller de teatro que nosotros queríamos hacer, pero que yo 20 años después pienso, digo, yo ahora estoy haciendo, entre otras cosas, de vuelta ese tipo de indagaciones, y a mí ahora sí que me sirven para pensar en mi práctica y para pensar estos proyectos que hacemos desde el área y para pensar desde otro lugar, o sea, no de alumna de escuela, sino, bueno, esto, como habitando el Estado y usando estas herramientas de las ciencias sociales para perfeccionar y mejorar y tratar de enriquecer las propuestas. Así que eso. Re lindo. Bueno, Breina, ahora sí, si te parece, hacemos el cierre. Dale. Bueno, gracias Juan, gracias Aimé, gracias Brenda. Y justo estábamos hablando, pusimos ahí unos comentarios con Carolina, estamos en nuestras tutorías trabajando justo en este momento el diagnóstico, así que fue muy divertido que tu recuerdo viniera por ese lado, así que gracias, te decía por ahí Carolina, gracias por esa intervención. Acá dicen que se hizo muy breve, yo lo que les digo es que vamos a ver, queda pendiente eso que imaginé mientras Aimé hablaba, que es la posibilidad de un encuentro para hablar de teatro, para juntarnos y hablar de alguna obra. Me parece que eso está
estaría buenísimo. Tenemos previstas ahí unas clases que tienen que ver con el área de artes escénicas, con nuestro módulo de artes escénicas, quizás podemos dedicar un tiempo a hacer eso, estaría buenísimo. Así que bueno, gracias a todos los que están acá, que pudieron asistir. Este horario sabemos que es un poco más difícil siempre, pero muchas gracias por acompañarnos. La entrevista va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que la van a tener disponible ahí, y vamos a avisarle al resto también que está ahí disponible. Bueno, nada, muy contenta de haber tenido a estos invitados de lujo, a quienes, bueno, ya se habrán dado cuenta por cómo empezamos, que con los que tenemos historia y nos queremos mucho, entonces es siempre súper lindo este tipo de, digamos, también de encuentro, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más. Ahí yo lo que estoy viendo es que aparecen agradecimientos. Alguien del equipo de la Diplo, si quiere agregar alguna. No, bueno, yo puse por el chat, quería agradecerles a Aimé y a Juan Pablo, la verdad que es súper interesante. Yo no vengo del campo de las escénicas, sino de la literatura, y me pareció súper interesante todo lo que comentaron, y bueno, estuve siguiendo atentamente el chat y a todo el mundo le parece lo mismo, así que muchas gracias por sumarse a este curso, y bueno, sí, ojalá que en breve podamos vernos por el teatro. Gracias. Así será. Muchas gracias a ustedes, es un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. A ustedes, Gracias a muchas ustedes, gracias. mándenle saludos a Sonia y a Ana. Las vemos en media hora que tenemos una mediación. Bueno, entonces mándenle nuestro cariño, porque nada, eso, las queremos mucho. Adiós. Bye, bye. Adiós. Chau, chau. Gracias.